Hola, bienvenidos a Sexo en tu Mente, un espacio para conocernos y reconocernos. Estamos otro miércoles aquí, en mitad de la semana, con un calor increíble en Quito. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo están todos? Bien, vamos empezando nuevamente. Estamos en el segundo programa del año. Y bueno, primero queremos agradecerles por la acogida que tuvimos en nuestro primer programa. Vimos que tiene muchas visualizaciones, acudió a ver el programa mucha gente, entonces eso es una motivación para nosotros para continuar pues con este proyecto. Ya saben que este proyecto es de todos ustedes y para que opinen y nos cuenten sus historias. Hola, Belizabeth. Hola, buenas tardes con todos. Excelente miércoles, mitad de semana, justamente para poder aprender juntos y compartir espacios de inquietudes, de novedades, pero también, sobre todo, de desinhibición en temas sexuales. Bueno, y les comentamos que ya tenemos una línea abierta para que puedan hacer sus llamadas y consultas y escuchar su hermosa voz al 098-565-8911. Y también pueden encontrarnos en Instagram en @sexoentu_mente, o si no, pueden enviar sus mensajes al número al 098-3018-708. Y llegamos gracias a Fibra Max. Disfruta de tus series, películas y partidos favoritos con la máxima velocidad de Fibra Max. Planes desde 400 megas de velocidad por 17,50 más impuestos. Para mayor información, visítanos en www.fibramax.es. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Camilo? Bueno, como la idea es siempre tener un tema interesante, un tema que nos llame la atención y que pensamos que hay mucho para hablar sobre él. Pero antes de eso, repitamos, Sofi, por favor, tenemos entonces dos líneas, una donde nos pueden llamar directamente para oír su voz y sus comentarios, y esa es el 098-565-8911. Ese es el 911. Y al WhatsApp, los mensajes de texto por WhatsApp al 098-3018-708. Entonces, bueno, vamos a ir entrando en materia del programa. ¿Qué tenemos, Belizabeth, para hoy? Bueno, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que en realidad vale la pena detenernos todo un segmento, un programa, un día entero para hablar, porque hay muchas cosas de las cuales tendríamos que enfocarnos cuando nos referimos justamente a lo que es la pornografía. Así que es momento de, si tú, amigo, amiga, estás escuchándonos, si tienes alguna inquietud, alguna situación que desees compartirnos sobre la pornografía, este es el momento. Vamos a acompañarte juntos para poder hablar y profundizar lo que necesites saber sobre este aspecto y cómo esto influye en nuestra vida, en nuestro día a día. Claro, cómo influye positivamente o negativamente, como siempre, ¿no? Como cualquiera de los aspectos, de los temas en la vida, siempre le vemos un lado negativo o un lado positivo. Más adelante tendremos a nuestro invitado de hoy, él ya está aquí, él ya nos está acompañando, pero como es costumbre, queremos también hacer un contexto un poquito del tema, hacer contexto del tema, es la pornografía. Entonces empiezan ustedes a marcarnos, a escribirnos para que les podamos ir resolviendo sus consultas. Bueno, la pornografía también, no sé cuándo apareció la pornografía como tal, porque me imagino que como es un medio visual ahora, sobre todo, ¿cierto? En los canales digitales, pero también hemos tenido desde hace mucho tiempo revistas y publicaciones donde aparecía este tipo de tema, ¿cierto? Entonces, ¿tú sabes cuándo empezó la pornografía? No todavía. Bueno, eso es un tema que lo vamos a averiguar. Bueno, yo he escuchado que empezó en Grecia la pornografía, de lo que sé, ¿no? Entonces, pienso que todo el tiempo hemos tenido pornografía desde hace miles de años, porque siempre el ser humano ha estado explorando su cuerpo. Entonces, siempre ha habido pornografía. Claro. Bueno, nos vamos a poner en el día de hoy. En el día de hoy, básicamente tenemos las plataformas digitales
Cierto que es donde creo que más se consume este tipo de contenido. Hay unas cifras que a mí me dejaron un poquito escalofriado. Sabemos que, por ejemplo, una de estas plataformas, la más conocida, una de las más visitadas es Pornhub. No sé si estoy pronunciando bien, Pornhub, ¿cierto? Con el YouTube amarillo. Exacto. El experto. Exactamente. Pero es increíble ver que ellos, pues esto es una plataforma con todas las de la ley, como si fuera YouTube, como si fuera cualquiera de estas, Netflix. Ellos ya tienen toda su tecnología, sus movimientos muy bien calculados y tienen sus estadísticas. Ellos sacan unas estadísticas anuales. Entonces, visitando las estadísticas, es increíble que tienen 100 millones de usuarios diarios. Sí, y justamente, ¿tú sabes cómo inició esta plataforma? No. Esta plataforma inicia con 3 estudiantes universitarios y luego les compra una persona la plataforma y bueno, actualmente pueden ver igual un documental en Netflix que se llama El Clímax del Millón, la historia de Pornhub. Ah, interesante para ver eso. Entonces ahí pueden saber un poco más acerca de esta plataforma. Eso quiere decir, esos 100 millones, quiere decir 42.000 millones al año. O sea, 42.000 millones de visitas al año, eso ya supera cualquiera. ¿Por qué, Elizabeth? ¿Por qué crees tú que tiene tanta acogida una plataforma de estas? Yo creo que todo ha sido también en una situación bastante coyuntural a la época que vivimos, ¿no? Entonces, este tipo de plataformas y este tipo de compartir esta información, porque ya no solamente se vuelve algo privado, algo que solamente me dedico a hacer yo y lo consumo yo, como pasaba antes con las revistas o cosas así, que se usaba de forma más privada tal vez. Esto ya se vuelve en una situación en la que definitivamente parte de el disfrute sexual tiene que ver también el compartirlo con otras personas, el disfrutarlo desde otros puntos de vista y el libre acceso que hay a todos este tipo de plataformas o de aplicaciones que de una u otra manera terminan enganchando por cada vez más el consumo. Y aquí hay un factor muy bioquímico cerebral que es el que incide en el individuo para que de una u otra manera se sienta mucho más motivado, impulsivamente motivado de consumir ese tipo de información cuando lo hace de manera indiscriminada. Pero justamente como decías, Camilo, no todo lo de la pornografía es malo, así que tenemos que saber manejarla, tenemos que saber consumirla y podemos hacerle que juegue un factor positivo en la vida de pareja, en la vida personal y bastante positivo. Así que no lo vamos tampoco a estigmatizar y a prohibir como una conducta totalmente desaprobada socialmente o personalmente. Claro, y justamente si vemos también desde el punto de vista de los actores y las actrices porno, ellos ya no tienen que hacer esas grandes producciones que hacían antes para venderlas en televisión, ¿no? Ahora ya tienen esa facilidad de vender su contenido en plataformas como estas, incluso la plataforma de OnlyFans, que se ha hecho muy famosa en los últimos tiempos, tienen la capacidad de monetizar lo que están haciendo, ¿no? Y hay muchos actrices y actores a los que les encanta hacer esto, o sea, realmente les apasiona, es su trabajo. Claro, yo no he entrado todavía a OnlyFans, voy a ver cuando tengo la oportunidad de hacerlo, pero lo que tengo entendido es que es un contenido que no es explícito, sino es un contenido donde es individualizado, o sea, una actriz o una modelo o algo, tiene su cuenta y la gente que quiera verla o oírla, lo que sea, entonces van directamente y pagan por esa cuestión, como pagar un canal de cable o como pagar Netflix. Lo que también me he visto es que las sumas que están ganando en OnlyFans, eso mejor dicho, son estrafalarias en el sentido de absurdas. Que son absurdas, porque en el sentido de que he visto que muchas de estas muchachas, pues al tener un cuerpo agradable, un cuerpo bonito, entonces se aprovechan y ganan en OnlyFans en un mes lo que no habían pensado ganar toda su vida trabajando en una oficina o en un puesto ¿cierto? Ya tenemos aquí algunas Sofi, algunas preguntas. Tenemos mensajes de nuestros oyentes. Dice, hola amigos de Sexo en tu Mente, qué gusto escucharles, me llamo Raúl.
Yo he venido consumiendo pornografía desde los 13 años, ahora tengo 27. No sé si se ha generado un vicio y cómo dejarlo, a la par de la masturbación. Casi siempre este es el vínculo, ¿no? Que va a existir justamente pornografía con masturbación. Y mientras más temprana sea la edad del consumo de la pornografía, más dificultades a lo largo de la vida va a presentar la persona que la consume. Más dificultades a nivel personal, más dificultades a nivel social. Existen ya manifestaciones de cambios a nivel cerebral también, en la estructura cerebral como tal, en especial a nivel de los lóbulos, de la corteza prefrontal y de los lóbulos parietales, donde existe cierto nivel de irritación, por decirlo de algún término fácil, ¿no? De comprender. Existe una excitabilidad diferente en esas zonas, muy similar a las intoxicaciones que tenemos por heroína, por cualquier otra sustancia psicotrópica. ¿Qué le puede producir a una persona eso? Adicción, y puedes llegar a, bueno, desde situaciones muy relacionadas con su autoestima, con su dificultad para socializar, con su tendencia a sentirse claro en la toma de decisiones, empieza a ser mucho más dudotativos en eso, porque se afecta una zona del cerebro que se llama justamente la función ejecutiva, que es la zona en la que tomamos decisiones. Es como que no se puede enfocar qué decisión es la más acertada, baja autoestima totalmente y una gran dificultad a nivel de las relaciones interpersonales y, por supuesto, de pareja. Eso sin contar los problemas que puede haber a nivel físico. Pero en este caso hablamos del exceso de consumo. Del exceso, así es, así es. Aquí tenemos a Samantha que nos dice: hola chicos, buen programa. Mucha gente consume porno y ya es normal en parejas. También, ¿qué opinan de eso? A eso era a lo que me refería, que cuando lo hacemos en un contexto sin que... Sobre todo aquí la línea de decir cuánto es suficiente o cuánto es lo adecuado realmente es difícil, va a depender de cada individuo y si lo hacen en pareja, pues del estilo de la pareja que tenga, pero es importante identificar que esto no es una norma, no es que, a ver, si yo consumo una vez a la semana ya es un problema, no, esto va a ir más por la necesidad que genera el consumo de la pornografía. Que si estás en el trabajo, que si estás en la universidad, estás en clases y de repente sientes el impulso inmediato de empezar a consumir, de tomar tu teléfono, de que no te das cuenta cuando ya estás tal vez dentro de alguna de estas aplicaciones o ya estás en un video que te pasaron tus amigos, que no puedes poner esa pausa para decir, ok, mira, lo voy a ver más tarde, y no lo puedes controlar, no lo puedes ubicar a lo largo de las actividades de tu vida. Entonces, ahí es el qué manifestaciones más que el cuándo, qué manifestaciones son las que tenemos que tomar en consideración para saber que ya estamos yéndonos hacia un lado en el que puede ser perjudicial para nuestra salud. Es Sí. como una droga, ¿no? Incluso muchos profesionales lo comparan con el tema del alcoholismo, ¿no? Porque es similar los efectos que tiene con una droga. Ajá. Estás Exacto. en la oficina y que te estás tomando ahí tu copita, Claro, correcto. debajo del escritorio para que nadie te vea y tal. Pero bueno, antes de ir con nuestro invitado, porque él está aquí ya acompañándonos, vamos a ver un poquito lo que tú decías, o sea, en qué sentido podría ser positivo. Entonces tú dijiste, por ejemplo, que en pareja. En pareja supongo que puede ser como un aliciente para sus relaciones sexuales, como una cuestión que les... Un despertar de esos momentos eróticos, un compartir situaciones, pero también en pareja y tenemos esto de hacerlo en común acuerdo, conversando primero desde yo les digo que en pareja deberíamos conversar desde la teoría de cómo nosotros vemos la sexualidad como individuos para poder llegar después a un concepto más de lo que queremos hacer ahí sí como dos, respetando cada uno sus principios, sus construcciones mentales al respecto de la sexualidad y de la pornografía. Incluso aquí toca entrar un poco en el tema también religioso o espiritual, que termina también generando una situación a veces de limitantes para poder sentirnos con fluidez en el momento de esto. Pero sí, es más, les puedo decir que dentro de la parte de la terapia sexual de pareja se considera el que la pareja pueda consumir pornografía con fines de despertar el erotismo, con fines de entrar en la parte de los juegos sexuales. ¿Cuándo es un problema? Cuando eso empieza a afectar la relación de pareja en cuanto a la confianza. Porque, por ejemplo, tenemos una pareja que quieren repetir tal pose que vieron en ese video y resulta que no pueden hacerlo.
o empiezan a querer consumir más tríos porque eso es lo que vieron en el video y uno de los dos no está de acuerdo. Entonces ahí es donde la pornografía ya empieza a generar choque, problemas, o cuando se abusa también del consumo en la pareja, porque empieza a afectar directamente la autoestima, especialmente en mujeres, donde pues los cuerpos esculturales de las chicas que hacen porno realmente va muy diferente de lo que en la cotidianidad la mujer real es, y eso a veces empieza a generar frustración de no verme así, de no sentirme así, y va afectando directamente esa espontaneidad en el momento sexual, en el momento de ese encuentro sexual. Entonces ahí ya está empezando a generar conflictos en la autoestima de cualquiera de los dos y en el compenetrarse sexualmente. Es muy, muy personal la cuestión Muy también, personal. o sea, es como lo lleve la pareja y tal, porque lo que tú dices, en principio uno creería que puede lograr una confianza en el sentido de que puedan decir, bueno, veamos esto un poquito para excitarnos, para comunicarnos que nos gusta, porque ya sabes que la comunicación a veces se corta en la pareja, no pueden decir, bueno, yo quiero tal cosa o quiero tal otra, o me gusta así o asá o lo que sea. Entonces, en ese sentido tienen ahí. Bueno, vamos a ver, yo veo que tú tienes ahí algunas preguntas más de nuestros invitados, pero vamos a pasar con William, que es nuestro invitado de hoy. William nos ha acompañado porque él nos quiere contar un poco su historia y esa es la idea también del programa aquí a través de Ponte 11 Radio, ¿cierto? Todos los miércoles a las 5 o 17 horas, contar y también tener una historia real, una historia de un invitado que viene a compartir con nosotros su experiencia. Entonces, hola William. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y más que todo con este tema tan crucial e importante que requiere la humanidad en general, polémico, pero que requiere del debate, que requiere de clarificar, de poner en contexto la situación. Exactamente, Willy. Cuéntanos un poco sobre ti, cuál es tu experiencia, qué fue lo que hiciste, por qué tomaste la decisión de hacer el NoFap Challenge. Cuéntanos un poquito de todo eso. Bueno, primero que nos cuente qué es NoFap Challenge, porque Exactamente. Ni idea. De manera resumida, el NoFap Challenge es el reto de no hacerse una paja. Y no consumo de pornografía. Y no consumo de pornografía, pues como le mencionaba Elizabeth, en los hombres hay la correlación entre masturbación. En la mayoría de hombres hay la correlación entre masturbación y pornografía. Dado que la sexualidad entre hombres y mujeres es percibida de maneras distintas, netamente también por cuestiones biológicas y adicional también por cuestiones de crianza y cómo se cría realmente a los hombres y a las mujeres en sus infancias. Claro, pero sin embargo las mujeres también consumen pornografía. Aquí tengo la estadística y dice 4, bueno, depende del país también, ¿no? Pero tengo 2 estadísticas. Una que dice que 4 de cada 10 son mujeres. Y 8 de cada 10 son hombres. Duplican los hombres. Los hombres duplican. Es mayor el porcentaje. Principalmente es porque las mujeres no son tan visuales como los hombres. Los hombres tenemos una configuración biológica más visual. Somos más imaginativas. Las mujeres, si tú ves los porcentajes, son más en el tema de erotismo, libros eróticos. Hay un mayor consumo por parte de las mujeres. Ok, pero bueno, vamos por partes. Cuéntanos, William, un poco cómo fue tu historia, es decir, de cuándo empezaste a ver pornografía, cómo te fue, cómo te sentiste, qué pasó con esto. Yo antes no contaba los años, no tenía claro qué hice de relevante el 2019, el 2020, el 2021, pero a partir de fechas específicas, yo encuentro un antes y un después en mi vida de cómo cambió drásticamente. Y el cambio en mi vida fue drástico después de la pornografía. Yo estudié ingeniería automotriz, soy un profesional del campo de la ingeniería. Tengo ciertos gustos y atracciones por la parte de la psicología y la sociología. Me gusta leer de esos temas, pero nunca había profundizado al nivel de implementar cambios en mi vida e investigar sobre estos temas. En el 2019 yo me graduó como ingeniero automotriz.
tengo que tomar decisiones, como mencionaba Elizabeth, en el tema de qué es lo que sucede cuando uno ve pornografía, cómo se afecta la toma de decisiones. Tenía que tomar decisiones respecto a lo de la familia. Yo tenía que asumir por cuestiones de salud de mi papá, que tenía que hacerse una cirugía, tenía que asumir el rol de gerente del negocio familiar, tenía que manejar. Yo recién graduado, tenía 23 años aproximadamente. Es una decisión fuerte sobre la libertad que tú deseas experimentar a esa edad versus a de una ya tenerte que verte atado a una responsabilidad no solamente laboral sino familiar. Entonces era una atadura bastante fuerte. Tomo yo esa responsabilidad y dentro de la toma de decisiones de esa responsabilidad yo empiezo a seguir a mentores. Dentro de estos mentores, no sé si ustedes conocen a Sadhguru en YouTube, un excelente canal, es un gurú de la India que habla sobre estos temas. Y él no hablaba específicamente cuando yo vi este video sobre la pornografía. Él simplemente comentaba, si tú quieres hacer un cambio trascendental en tu vida, empieza por aquellas cosas que haces compulsivamente. ¿Cuáles son esas cosas que tú en tu día a día no lo piensas, lo haces como un automatismo? No lo evalúas, no dudas, no pones tu juicio de valor, tu criterio entre la mitad. Simplemente lo haces porque como muchas personas dicen, ay, perdón, es que lo hice por costumbre. Ay, perdón, es que el hábito. Por eso esos famosos hábitos saludables no siempre terminan siendo saludables porque son pilotos automáticos que no van con la conciencia de lo que realmente requiere el individuo. Bueno, pero para que nos des el ejemplo, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, antes de la vamos a hablar, tú quieres hablar después del que diste el paso de dejar? Antes, ¿qué pasaba? ¿Cuánto tiempo dedicabas tú a la semana, por ejemplo, a ver este contenido y cómo te diste cuenta que te estaba afectando? Varía porque depende también de la edad a la que comiences. A veces hay personas que consumen pornografía a los 8, a los 10, o sea, son niños, hay niños que no entienden el contexto. Yo empecé a la edad de los 12 años, que es más o menos el promedio de la entrada a la adolescencia y la pubertad, ¿va? Uno descubre el agua tibia con la masturbación, uno cuando lo autodescubre con la masturbación, después uno requiere estímulos más fuertes. Entonces uno va saltando de lo que a veces uno ve. Uno a esas edades se puede excitar tranquilamente con comerciales de la televisión. Y eso es lo interesante. Si tú conversas de esto a profundidad con personas con que se masturbaban en su adolescencia, te van a decir, por ejemplo, y es chistoso porque hay memes, catálogos de Avon, catálogos de Essica, porque eso es como que lo más estimulante que teníamos, los que no teníamos acceso a internet. Ojo al dato, cuando tú eres adolescente y por suerte mis papás no habían contratado aún a esa edad internet. Pero en nuestra época, o sea, el internet, porque tenemos casi la misma edad, ¿no? El internet no era algo tan asequible, ¿no? Tenías que ir a un cafenet o tenías que contratar estas tarjetitas que te duraban casi nada, entonces era bien complejo tener ese acceso a la pornografía. Correcto. Bueno, pero es que William toca un tema importante, Elizabeth, que es que podría excitarte cualquier cosa, es decir, una revista de una modelo en bikini, resulta que también te podía ser muy erótica, ¿no? Justamente era lo que quería hacer énfasis, que normalmente esto viene con en cualquiera de las etapas del desarrollo psicosexual del individuo. Por ejemplo, puede haber una situación de masturbación no consciente en la segunda o tercera infancia. Estamos hablando de niños de 4 o 5 años, cuando lo hacen con un descubrir de la genitalización, pero no hay la conexión con la pornografía ni con el disfrute consciente de la sexualidad, sino es como autorreconocimiento de los órganos masculinos o femeninos. O con un cuerpo en general. Exacto. Pero cuando ya entramos a la pubertad, es la etapa que se considera la etapa de la genitalización, de acuerdo a la propuesta de Freud, y justamente él menciona que es aquí un despertar total de todo desde el punto de vista biológico dentro de la sexualidad. Entonces, es muy normal. Sin embargo, esto ha cambiado, ya no es los 12 años, ya es los 8 años, los 9 años, porque
por el boom tecnológico, por la libertad que existe esto, porque tal vez a mi hijo de 8 años, para que me diga a qué hora llegó, le dejó el transporte en la casa, entonces le doy el celular y que me llame, porque ya no hay casi tampoco teléfonos convencionales, entonces el niño tiene el acceso con el internet abierto y pues esto llega con gran facilidad a poder descubrir. Entonces sí, y no es tan actual. Yo recuerdo que tuve un paciente, una niña, un niño de 5 o 6 años que consumió pornografía con su primo grande y con su prima. Entonces, un niño de 5 y 6 años ya tenía un despertar sexual precoz, producto del consumo de pornografía de sus familiares adolescentes. Lo que antes tal vez pasaba también dentro de las revistas y todo esto, pero como era algo más tabú en aquel entonces, era algo más escondido, no había tanto el riesgo que un niño de 6, 7, 8 años pueda conseguir ese tipo de información a la mano. Entonces, esta es la gran diferencia que está marcando, pero generalmente va a ir con lo que menciona Willy, que justamente tiene que ver con la situación de el despertar sexual. Entonces, se da casi en la mayoría de casos, primeramente, esto de sentir o de tener sensaciones corporales diferentes y que cuando tienen estímulos auditivos, visuales, y táctiles de autoexploración, empieza a desarrollarse con mayor énfasis el consumir ese tipo de estímulos para fortalecer este gusto o este disfrute que existe. Pero casi siempre nace desde el despertar sexual precoz. Bueno, pero vamos a continuar con William, interesante el punto que anotas. Vamos a continuar con William para que nos diga, yo le pregunté hace un rato que en qué momento se dio cuenta él que se había creado un problema, que esto se había convertido en un problema para ti, y cómo fue el paso, y después nos cuentas lo del Challenger. Pero primero cuéntanos en qué momento te diste cuenta de eso y cómo actuaste. Ok, perfecto, entonces voy a unir justamente los vínculos de lo que fue la adolescencia, de lo que fue el descubrir. Lo descubrí viendo justo tal cual como ella, fue un descubrimiento que yo simplemente... Por comodidad, a veces los hombres tenemos esta tendencia de ponernos la mano dentro del pantalón porque es que y uno se siente cómodo, es algo que naturalmente hacemos los hombres, nos ponemos así. Ahora, ¿qué sucedió? Que yo sin darme cuenta empecé a mover la mano y eso me llevó a la eyaculación, pero yo aún no hacía la combinación con el cuerpo de una mujer, en este caso, que sería el clic que hubiese hecho dentro de mi cerebro de unir el placer que yo siento, conectarlo con el estímulo de ver a una mujer. Eso se dio más adelante, que me doy cuenta de que cada vez que veía una mujer, venía estas ganas de yo toparme y llegar obviamente al clímax, que es a la eyaculación en el caso de los hombres. Ahora, mencionó pero no era con el porno, no entonces, sino cada vez que veías una mujer. Cada vez que uno pedía ver una mujer. De cierta forma podría ser natural para él. Correcto. O algo así, ¿no? Y dentro, pues, de lo que está en las relaciones sociales, no llegamos a puntos de violar espacios y ya llegar a niveles de perversión, ¿va? O sea, estamos dentro del desarrollo normal. ¿Qué es lo que sucede? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Hablamos de estímulos. Elizabeth habló de estímulos, yo mencioné estímulos. Estimular es una palabra que se utiliza bastante. En la pornografía y en las drogas se habla mucho del tema de que cada vez se requiere más estímulos. Pero para aquellas personas que tal vez no conocen del tema drogas o estímulos en general, hablemos de una droga legal que es, por ejemplo, el azúcar blanco, el azúcar refinado, ¿va? Uno empieza a consumir bajas cantidades de azúcar. Y cuando uno empieza, cada vez se da cuenta que en el café o en el té o en lo que sea, empieza a poner no media cucharadita, sino una cucharadita, 1,5, porque cada vez le siente menos dulce y cada vez requiere más azúcar para sentir el mismo estímulo, la misma intensidad del estímulo del dulce. Vamos viendo que aumenta la dosis y de la misma forma sucede con la droga o con las distintas drogas sintéticas o en este caso con la pornografía. Cada vez requerimos a veces más alimentos dulces, entonces esa es la cuestión con el estímulo. Cada vez tú requieres una dosis más alta para llegar a sentir el mismo nivel de placer, ¿va? Entonces ya con eso me encuentro con el internet.
Y fue un boom, o sea, fue un boom del placer solamente visual. Y lo primero, o sea, tengo que hacerme una paja con una foto de estas. ¿Y cuál era el problema? Que en ese tiempo había los cafenets. Ajá. Y yo, pero es que no me puedo hacer una paja aquí. Te descargaste la foto. Me descargué, pero no podía, no tenía USB. Pero ¿cómo voy a imprimir a una mujer desnuda? Porque la señora que te da la impresión te va a ver. Entonces era frustrante hasta que finalmente, creo que recién alguien en mi familia se compra un smartphone. Digo, aquí es. Entonces, con acceso a internet, ya finalmente con un smartphone, me logro hacer una paja en un baño con porno. Y desde ahí empieza todo el ciclo de dependencia al porno, que cuando uno está en su adolescencia, uno puede llegar a experimentar como que, ok, ¿cuántas pajas me puedo hacer el día? Y he conversado esto con amigos. Yo digo, verán, yo al punto que yo he llegado es hasta 4 veces en el mismo día eyacular y ya me duele. Pero he visto y he escuchado, bueno, no he visto, he escuchado a compañeros que me dicen 4, pues yo he llegado a hacer hasta 15, hasta que sale sangre. Entonces ahí viene la cuestión sobre en la masturbación, el hombre puede llegar ya al punto en el que ya no es placentero, pero tiene un impulso, hay un impulso biológico que nos lleva a que a pesar de que sintamos dolor, queremos seguirlo haciendo y queremos seguirlo haciendo. Eso en ciertos periodos de experimentación en la adolescencia. ¿Qué es lo chistoso, lo peculiar que me sucedió con una pareja cuando yo estaba en la universidad? Tendría aproximadamente 19 años. Un consumidor regular de pornografía que cuando tú ponías, está bien consumir pornografía en Google, las primeros 3 páginas te decían, sí, te ayuda a explorar tu sexualidad y un montón de cosas, no te ponían en contexto de la realidad, de la situación. Entonces te decían, sí, te ayuda con el tema de la prevención del cáncer de próstata, que lo uno, que lo otro. Entonces uno, ya, mientras más me pajee y vea porno, mucho mejor para mi salud. Aparte que en esa época no había tantos estudios como hay ahora, ¿no? Exactamente, el estudio de la pornografía aún está en pañales. Uh-huh. A partir del 2021 ha crecido exponencialmente los estudios en el tema de masturbación y pornografía. Ahora, ¿qué es lo que me sucedió en la universidad? Yo en mi celular me había olvidado, yo tenía mi pareja formal, teníamos más de 1 año juntos. Y justo esta tarde yo regresaba a clases de hacerme una paja, no había cerrado el navegador en mi celular, mi novia coge mi exnovia en ese tiempo, coge el celular y se topa con esto. Y aquí viene justo una fina línea entre cuándo considera a la mujer infidelidad. Hay mujeres que la infidelidad parte desde que tú ves a otra mujer o desde que tú ves pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una negociación en la cual uno no puede meterse como hombre. Yo no lo entendía en ese tiempo. Yo decía, está loca, ¿cómo no puede aceptar que los hombres vemos pornografía? Pero desde su punto de vista, está bien si es que ella considera que eso cuenta como infidelidad. Eso significa que tiene que haber una negociación en la pareja de desde dónde es infidelidad, si la pornografía cuenta o no como infidelidad. Y en los casos que no, pues perfecto, eso se conversa entre la pareja, pero si la mujer ven pornografía que no, juntos. También, pero si ella considera como que no, o sea, a mí no me gusta, ¿dónde está la negociación? Y tú estabas seguro de que ella tampoco veía. Yo estaba seguro que ella no veía. Que ella no veía. Ella no veía. Entonces, claro, ¿cuál era el reclamo? Definitivamente ella no veía, y claro, ella se enojó conmigo, y yo desde mi inmadurez de ese tiempo a los 19 años, digo, esta está loca. ¿Cómo no va a aceptar que un hombre vea pornografía? De lo que se perdía. Claro. Muy bien, oye, pues sí, muy interesante, William. Sigue. Correcto. Eso nos lleva, o sea, son breves capítulos desde los 13 años, 19 años, y de los 19 años ya cuando termino la universidad, lo que hablamos, la toma de decisiones, veo este video sobre algo compulsivo y digo, ok, aquí está el clic. Ya en ese tiempo ya no lo hacía tan seguido. Pero llega ratos en los que estás muy estresado, lo terminas haciendo todos los días, pasando un día, luego cada 2 días, pero llega un punto en el que te das cuenta, ok, puedo pasar más del tiempo que yo supongo que es saludable o normal, o sea, luego cada 2 días, ¿por qué? O sea, ¿qué beneficio? ¿Y por qué? ¿Y qué consecuencias tiene en mi cerebro? O sea, ¿cómo me ayuda? O sea, ¿realmente estoy liberando esa famosa que dicen, es que uno tiene que liberar de alguna manera el estrés, uno tiene que...
O sea, ¿realmente libera estrés o simplemente lo tapa con esas hormonas, con esos químicos de placer que segregan en ese momento tu cerebro? ¿Estás liberando estrés o hay formas mejores como liberar estrés, como el ejercicio o ir a bailar? Pero eso no es lo que estaba haciendo. Entonces dudé de la situación, me di cuenta de que era una situación compulsiva, que no la controlaba y que esa situación, ese acto, esa acción me controlaba a mí, como aquellas personas que no pueden, que dicen van a hacer dieta, pero no pueden controlarlo. Es netamente otro acto biológico, ¿va? Tú comes para nutrir tu cuerpo, pero no vives para comer. Hay personas que solamente viven para comer. Y así con algunos temas de acciones compulsivas. ¿Cómo es el video que cuentas que viste que te hizo el clic? ¿Cómo se llama ese video? El video, el video de Sadhguru, simplemente Sadhguru. Sadhguru. En Instagram pueden seguir. Este es uno, ya me imagino, ya vamos a verlos. Bueno, claro, es que el tema también, Belizabeth, es extenso, ¿no? Estamos hablando y va uno de un tema al otro, por ejemplo, la masturbación, ya vamos a tener un programa completo sobre el tema de la masturbación, porque también hay muchas versiones, y vemos que la línea es muy delgada entre lo que podría ser normal o lo que ya es perjudicial, ¿cierto? Porque tú ves los estudios de hoy en día sobre la masturbación, lo que yo he podido leer, dicen que es benéfica en cierta forma. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, el asunto es lo que está pasando con William, ¿no? Entonces, es multifactorial. El origen del consumo, del abuso, vamos a hablar ya con temas más idóneos para no confundirnos, el abuso de la pornografía definitivamente es multicausal. No es que existe una sola situación para decir, ok, por este factor, entonces todas las personas que sean, no sé, me voy a inventar, hijos de madres solteras van a consumir. No aplica. Esto es multifactorial, empieza como así de espontáneo, sin darnos cuenta, con una situación muy sutil, ¿ya? Y tiene que ver con la autoexploración. O sea, no podemos desligar la autoexploración de la pornografía. Van a estar intrínsecamente relacionados. ¿Cuál nació primero? Normalmente la autoexploración. Okay. Esa es la sexualidad. Más que todo, para hacer un breve paréntesis, no confundir sexualidad con pornografía, porque etimológicamente la palabra pornografía, la primera parte de por, viene del griego que significa prostituta. Entonces, realmente es más relacionado a la prostitución antes que realmente a la sexualidad. Entonces, es la prostitución de los cuerpos a través de distintos materiales gráficos, videos, imágenes, etcétera. Claro, sin embargo, bueno, yo haciendo un poco de abogado del diablo y de lo que he podido ver, le he seguido un poco la pista a una persona que es una europea, creo que es holandesa, si no estoy mal, pero vive en Barcelona muchos años. Y ella es una productora de cine para adultos y se llama Erika Lust, es el nombre de ella. Y justo hace un par de días ahí investigando un poco para el programa o leyendo algunas cosas, me encontré con una entrevista que le hacen a ella. Ella tiene su productora y para ella es bien, digamos, es bien interesante en el momento en que le entrevistan y le preguntan y le dicen, bueno, es que es malo esto o no. Y lógicamente, pues ella defiende su negocio como todo el mundo. Entonces ella tiene una productora a todo dar ahí en Barcelona y se dedica específicamente a hacer estas películas. Ya vamos si nos queda tiempo, ya vamos a mirar también eso, Elizabeth y William y Sophie, bien un poco cuál es la línea entre cine erótico y cine pornográfico, porque hoy en día ya con las series que hay en las plataformas y todo, pues ya tú ves teniendo relaciones sexuales sin ningún problema, muchas escenas de sexo y todo eso. Entonces ya vamos a ver eso, pero antes vamos a pasar que el tiempo se nos está corriendo como loco a otra pregunta. Sí, vamos con los comentarios. Carlos Andrade nos dice, les felicito por su programa. Mi pregunta es para todo el panel. ¿Cómo dejar de consumir este tipo de contenido y evitar que los hijos descubran este mundo? Ok, el tema de la pornografía ya, si es que me habla de hijos, está hablándome de que hay un hogar, hay una pareja. Entonces, es importante identificar qué papel está representando la pornografía en tu vida. Así como el cigarrillo.
yo digo que la pornografía es la droga más parecida al cigarrillo cuando entra en modo abuso, porque la haces porque te levantaste, porque la haces porque comiste, porque la haces por cualquier razón. Lo que mencionaba William justamente es este particular, la sobredosis que tenemos de dopamina se suma a esa gran satisfacción de placer que tenemos físico, como simple compensación de una función biológica. Entonces, esta combinación es mucho más fuerte que la heroína. Sí. Es mucho más fuerte. Es por eso que los riesgos de la pornografía tienes que saber identificarlos, Carlos, que definitivamente va a cubrir su cerebro de sustancias tóxicas que cada vez lo van a atrapar más, y que vean sus hijos o no vean, es el efecto colateral, porque en realidad lo que está transmitiendo es una conducta adictiva. Debe ser una persona que tiene dificultad para tomar decisiones, debe ser una persona que debe tener tendencias ansiosas, con altos niveles de estrés, con intolerancia, con irritabilidad, con todos los síntomas que suelen estar acompañados cuando hay un mal funcionamiento a nivel cerebral por cualquier situación. Entonces, esto sí es lo que puede estar afectando a sus hijos. Y yo pienso que también es inevitable que los hijos lleguen en algún punto a consumir pornografía, porque, por ejemplo, yo la primera vez que vi pornografía fue en una clase de computación con mis compañeros del colegio. Entonces, yo pienso que es inevitable. Más bien, lo importante sería tener una buena comunicación y explicarles a tus hijos el tema de la sexualidad y la pornografía, ¿no? Sí, porque hoy en día no puedes, hoy en día es más que obvio también que todo el mundo tiene un celular en su mano y tiene acceso a las plataformas y a lo que sea, entonces más bien me parece interesante. Toma en cuenta que son publicidades, la mayoría de estas, cómo entran, ¿no? Entonces estaba el niño consumiendo, estaba haciendo su deber en Google y de repente cuando abrió la página para consultar su deber, llegó la publicidad. Llegó la publicidad y tal, pero ¿Cómo bueno. se llama? ¿Cómo se llama el señor? Carlos Andrade. Carlos, a ver. Procedamos con la recomendación del cómo va y también lo del hijo. William. La pornografía no es es un contenido que está presente. A ver, la sexualidad está presente. Nosotros nacimos por medio de la sexualidad. Está presente siempre la sexualidad desde que se nace hasta que se muere, ¿va? Uh-huh. Para el tema de los hijos es hablarlo, razonarlo. Eso significa que nuestros papás, a ver, si nosotros conversamos sobre este tema de nuestros papás no saben cómo abordarlo. Entonces, recomendación para Carlos es que vea la mayor cantidad de videos en YouTube. Hay muy buenos videos que hablan sobre el tema de la pornografía para que lo investigue y en base de toda la información que hay al respecto pueda brindarle el asesoramiento y la guía completa para su hijo. Para los padres que nos siguen escuchando sobre este tema, la pornografía, y para el resto de personas, la pornografía es un contenido para adultos. Debido a los efectos químicos, fisioquímicos que tiene dentro del cuerpo humano, como una droga, y tiene que ser utilizado y tiene que ser consumido a partir de los 23 años, que finaliza aproximadamente la pubertad, que finaliza esta etapa de desarrollo del cerebro. El problema es que las edades de consumo son de los 13 años un poco más para atrás en adelante, justo cuando inicia el periodo de desarrollo del cerebro. Entonces es, entre comillas, y quitando las comillas, catastrófico para el cerebro el consumo de pornografía a las edades que están consumiendo ahorita. Tú no vas a conocer ahorita, es muy poco probable que conozcas a una persona que haya consumido pornografía después de los 23 años, que es la misma edad por la cual se fijó el consumo de alcohol. Es justamente por las graves consecuencias y daños que tiene en el cerebro. Ahora, ¿cómo dejarlo? Carlos, tienes que convencerte de el impacto de todas las cuestiones que tú estás viviendo actualmente en tu vida, que tú no las consideras positivas y que te están afectando de manera negativa. De la misma manera tienes que convencerte con la suficiente información que hay científica en YouTube, muchos videos con sus respectivas referencias científicas de estudios para convencerte de los daños que tiene la pornografía. Y a partir de eso, te invito a que investigues sobre el NoFap Challenge, el reto de no hacerse una paja. Dentro de esto, al ser considerado, aunque no es considerado a nivel internacional como una adicción, se los llama sexualidad compulsiva,
debe ser tratado y por lo general es tratado como si fuese una adicción a las drogas, por lo cual se recomienda una abstinencia. Es decir, para consumidores de pornografía que quieren dejar la pornografía, tienen que cortar la pornografía y la masturbación. Y la cuestión es que eso requiere un acompañamiento porque hay las recaídas, hay la ansiedad de volver a consumirlo tal cual como sucede, y hay personas que igual como es en el alcohol, como es en el tabaco, como es en las drogas, hay personas, por ejemplo, alcohólicos, que abusaban del alcohol, entran Alcohólicos Anónimos, se recuperan entre comillas, pero ¿cuál es la recuperación completa? Cuando yo conversaba con unos psicólogos que entrevisté, es cuando el alcohólico puede, después de un tiempo, tomar una copa, 2 copas sin necesidad de acabarse la botella, entonces está recuperado porque puede disfrutar del alcohol sin acabarse la botella de alcohol. Pero eso es raro, exacto. Es raro porque el alcohólico usualmente no puede volver ni a oler el licor porque vuelve a caer, tú sabes, ¿no? Pero bueno, vamos a darle paso un poquito a la gente que nos está escribiendo. Sofi, ¿qué nos dicen allí? Aquí tenemos otra que dice: hola, Sexo en tu mente, excelente programa. No es una pregunta, sino una opinión. Creo que la pornografía ha servido para liberar los prejuicios en torno a la sexualidad y les ha permitido a muchas más personas identificarse con el tema y hablar con naturalidad del mismo, permitiendo la exploración de nuevas realidades. Bueno, son opiniones diferentes, como ¿no? hemos dicho, o sea, todo en exceso es malo, ¿no? Y la pornografía tiene sus pros y sus contras. Lo que me gusta resaltar de la pornografía es que si bien la podemos usar a favor, son muchos más los riesgos de no saber en qué momento te puede llevar a sentirte en una gran bola de nieve de no poder parar. Entonces, lamentándolo mucho, dentro de la terapia psicológica de pareja sí ha habido razones de divorcios por el no poder parar el consumo de pornografía. Claro, porque uno pensaría que usualmente es la soledad lo que también lleva a una persona, ¿no? Porque si, digamos, la lógica es que si tú estás con tu pareja normal, todo esto, y tienes tus relaciones sexuales habitualmente y todo esto, pues no necesitas tampoco meterte a una plataforma a consumir pornografía. Pero justamente ese es el riesgo. Recordemos que hemos venido hablando de que existen etapas en las relaciones de pareja. Entonces, cuando estamos en este amor romántico, no necesito. Pero cuando ya vamos por el amor maduro, cuando ya no son 3, son 10, son 15, son 20 años juntos, el tema sexual se vuelve demasiadamente monótono y rutinario. Y ahí es donde normalmente se ve, por ejemplo, Carlos, si ya tiene hijos, ya debe tener algún número de años con su pareja, y debe haber condiciones de mucho aburrimiento, de monotonía, de sentirnos cansados de lo mismo, la misma pose, el mismo juego sexual previo, etcétera, ¿no? Entonces, y si hay hijos, hubo un deterioro entonces en el encuentro sexual. Eso afecta directamente, sobre todo los primeros años si los niños son pequeños. Entonces, este espacio es tierra donde se puede sembrar fácilmente este tipo de consumo de pornografía sin darnos cuenta y cada vez con mayor acceso. Y claro, ahí es donde tenemos que darnos cuenta o frenarlo a tiempo sin que se convierta en un peligro para el individuo y su entorno. Ojo, y ahí pone algunas cosas en contexto, Belizabeth, que lo que les mencionaba, para personas maduras es la pornografía, o sea, para adultos que tienen claro que es la diferencia entre placer y amor, porque hay personas que aún confunden placer y amor en las relaciones por completo. Y también es bastante inocente el comentario debido a que no hablamos de la pornografía con interacción cotidiana, ¿ya? Hombre-mujer, ya sea hombre-hombre, mujer-mujer, etcétera, dependiendo los gustos. La situación es alarmante debido a que probablemente los adultos ven eso, pero el problema es que hay hombres adultos que empiezan a entrar ya a lo que es pornografía adolescente, pornografía violenta, anime, hentai directamente. Perdón que te interrumpa, es el mayor consumo en el Ecuador, ¿no? Hay cifras estadísticas que dicen que en el Ecuador lo que más se consume es hentai y anime. Correcto. Pero fíjate. Pornografía infantil. Fíjate, William, que este dato que también me pareció interesante. Resulta que en la República Checa habían prohibido la pornografía entre 1948 y el 89. Hubo una prohibición y era delito y al que lo agarraran. La volvieron a permitir a partir del 90, ¿cierto? Y resulta que ellos hacen una serie de estudios
con los crímenes sexuales. Y a partir de que se permitió la cantidad del índice de criminalidad sexual, que eso iba un poco ahorita, no, al contrario. En el momento que se abrió otra vez la pornografía para todo el mundo, ¿cierto? Esa violencia sexual bajó. Es decir, que todos estos tipos, digamos, pervertidos o lo que sea, que tenían reprimido eso, parece que tuvieron por intermedio de la pornografía un escape allí y bajó la cuestión de los crímenes sexuales. Entonces es llamativo también, es decir, todos estos estudios, pero bueno, ¿cuáles son los países que más consumen pornografía? Según la estadística dice que el mayor y de largo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un consumo de pornografía grandísimo. Con un alto índice de criminalidad sexual. Seguramente también. Luego viene Japón, luego viene el Reino Unido, Canadá y Francia. Japón también con un alto índice de suicidios. Suicidio, pero bueno, ahí tú sabes que también intervienen otros factores, claro, como la cuestión del trabajo, la presión de subir, de crecer, pero el éxito, ahí justamente toda esta cosa. Que mencionas de esos factores, supongamos, ¿no? Supongamos que la pornografía y la masturbación nos permiten reducir el estrés y desahogarnos. Si fuese así, simplificando muy poco, simplificando muchísimo el análisis, no habría pues esa misma tasa de suicidios porque tendrían una vía de escape, lo que significa que esa famosa vía de escape no funciona. Exactamente. Bueno, y vamos concluyendo el programa. Elizabeth, si nos puedes ayudar con unas recomendaciones. Bueno, creo que sepamos diferenciar bien la pornografía cuando la hacemos que juegue a favor de una vida sexual digna, una vida sexual respetuosa, una vida sexual armónica con tu pareja. Cuando esto ya excede esa situación, la pornografía no libera absolutamente nada, por el contrario, el entrar en abuso del consumo de pornografía generamos componentes adictivos y eso se aleja muchísimo de cualquier tipo de liberación positiva, de estrés o cosas así. Más bien desarrollamos mecanismos de abstinencia, de tolerancias a estos fenómenos, lo cual definitivamente genera afectaciones a nivel anatomofuncional, a nivel cerebral. Y mientras más temprano sea el consumo de pornografía, más secuelas va a haber a nivel de cerebro, de persona, de individuo, de relaciones interpersonales. Mientras más tarde sea y más ubicado en un propósito claro, más beneficios va a poder llegar a tener. Así que cuidado con la pornografía. Es una manifestación, es una conducta, es una situación que si no le ponemos atención en un inicio, puede llegar a generar graves conflictos. Y claro, entra dentro de las adicciones. Bueno, muy bien, ustedes ven como siempre, la idea tampoco en el programa es pontificar sobre los temas, es tomar partido, en el sentido de que vemos que hay muchas opiniones. Hoy quisimos estar con William, él muy amablemente ha venido aquí a darnos su testimonio y bueno, te felicitamos, William, por el proceso también que has tenido, ¿cierto? Y lo que has logrado, que es muy llamativo también porque fue de tu parte, o sea, no fue con un apoyo psicológico, qué sé yo, algo, sino tú te diste cuenta un poco hacia dónde estaban yendo las cosas y cuál era el momento adecuado y propicio para parar. Y es tu experiencia y por eso te queremos dar las gracias, ¿no? ¿Qué dices, Sofi? Sí, bueno, agradecerte, Willy, y para los comentarios que no respondimos, los vamos a responder en nuestro Instagram, en sexo_en_tu_mente, así que síganos. Y también pueden dejarnos sus mensajes al 098 30 18 78 y llegamos gracias a Fibra Max. Disfruta de tus series, películas y partidos favoritos con la máxima velocidad de Fibra Max, planes desde 400 megas de velocidad por 17,50 más impuestos. Para mayor información, visítanos en www.fibramax.es. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que estamos siempre aquí para construir juntos el aprendizaje. Gracias, Willy, por este espacio. En verdad es una muestra de que sí lo podemos aprender a manejar, sí podemos tener una vida digna y, no sé, unas pocas palabras para despedirnos. Para finalizar, ¿cómo fue el final del proceso ahorita ya a mis 28 años? Dentro de ese proceso, yo me reté a mí mismo pasar un año sin ningún tipo
de interacción sexual. Es decir, que si inclusive una mujer venía a mí y me decía, o sea, había las intenciones de tener sexo, yo estaba dentro del reto de decir, no, o sea, primero voy a controlar, voy a controlar mi biología, y después de que yo me reté a mí mismo, logré controlarme durante un año toda la parte sexual, y ahora puedo decir que disfruto de una sexualidad responsable. Ese fue el cambio. ¿Cuál fue el cambio fundamental de lo haber logrado eso? El cambio fundamental en todas las áreas de mi vida: profesional, económica, salud, y salud en todas las áreas: mental, espiritual, psicológica. Esto me ayudó en todas las áreas de mi vida a crecer y a mejorar, pero se multiplicó por 1000. Muy bien, gracias, William. Entonces, chicas, nos vemos el próximo miércoles. ¿A qué horas? A las 5 de la tarde. Chao, chao. Adiós, Que tengan una linda chao. semana. Adiós, aquí por Ponte 11 Radio.